La iglesia pentecostal que le llamamos hoy, nadie encuentra un título, porque ni se encuentra iglesia católica, ni se encuentra iglesia pentecostal unida, ni iglesia tal, no. Los títulos, no estamos hablando de títulos, estamos hablando de la iglesia. Que son... Él me puede decir, como él la está fundando, él me va a decir, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿De Jesucristo? ¿Usted es Jesucristo? Esa es la iglesia de Él, con su nombre. La de Cristo ya está fundada. Mi iglesia ya está fundada. De modo que las que vengan de ahí en adelante son iglesias de Dios. Pero nosotros tampoco podemos ignorar que en el capítulo 1 y el versículo 1 del libro de San Juan, dice la palabra de Dios, en el principio está hablando acerca de lo primero que había, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y en el versículo, dice el versículo 10, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros los pentecostales de la iglesia del Señor, creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo es el verbo de Dios. Creemos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Creemos que Jesucristo es Dios mismo y mostrándolo por la Escritura. Nosotros creemos como iglesia que Dios es uno. Y alguien se podrá preguntar en esta hora, y con razón, y aquí no estamos sino para explicar bíblicamente, ¿por qué yo creo que no hay Trinidad en la deidad? Porque la Biblia no lo registra. Hermanos, discúlpenme, pero hay que tener cordura aquí. ¿Por qué está hablando del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y no está diciendo, vayan y bauticen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la razón es que nosotros, bajo la Biblia, estudiamos la Escritura para ver cuál es ese nombre que le pertenece a esa persona o a ese ser nombrado en el nombre. Y dijo el apóstol, el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he. No dijo que les hemos. Y dijo, y yo estoy con vosotros. No dijo, y estaremos con vosotros. La iglesia pentecostal que le llamamos hoy, nadie encuentra un título, porque ni se encuentra iglesia católica, ni se encuentra iglesia pentecostal unida, ni iglesia tal, no. Los títulos, no estamos hablando de títulos, estamos hablando de la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y que cada iglesia tiene que tener invocado el nombre del Señor para el perdón de los pecados. Niños no bautizamos porque no encontramos en la Biblia. Por eso no lo podemos creer así. Yo no lo he encontrado todavía. Yo quiero aprender ahora del que viene, porque todos aprendemos. Bien, hermanos, entonces vamos a exponer por qué yo soy católico, por qué creo que la iglesia católica es la única que fundó Jesucristo. Y viene desde él, donde aparece en la Biblia las características de la iglesia católica, para yo decir que esa es la iglesia de Cristo, cuando, bien lo decía el pastor, en la Biblia no aparece ni iglesia pentecostal, ni iglesia católica. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que es la católica si no aparece la palabra católica, ni la otra palabra pentecostal, ni mucho menos? Porque en Mateo 16, 13 en adelante, que leyó el hermano también, dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. No la acertaron, estaban equivocados. 2. Otros que Elías, tampoco la pegaron, equivocados. Otros que Jeremías, equivocados. O que alguno de los profetas, totalmente equivocados. En la mentira, estaban en el error. Jesús entonces, cuando ve ese error, le pregunta a los apóstoles, la gente está ida, no sabe quién es. Ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Dijo la verdad o dijo mentira? La verdad. Cuando Jesús ve que Pedro dice la verdad,
inmediatamente le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué iba a edificar la iglesia? ¿Sobre la mentira y la falsedad de aquellos o sobre la verdad? Sobre la verdad que Pedro estaba diciendo, que él era el Mesías. En una persona que tenía la verdad. Por eso entonces allá podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Es decir, Cristo fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga la verdad. Ahora, ¿y cuál es esa iglesia? Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hago hincapié en el mi, que es singular. No dice tú eres Pedro, que significa pedregal. Sobre estas piedras voy a edificar mis iglesias, muchas, no, una, mi iglesia. ¿La de quién? La de Cristo. Ahora bien, este hermano, por ejemplo, puede decir yo voy a fundar una iglesia. Hay libertad de culto, funda su iglesia. Ustedes y yo nos damos cuenta que cada persona puede fundar su iglesia. ¿Y qué? Funda la iglesia. ¿La de quién? Él me puede decir, como él la está fundando, él me va a decir, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿De Jesucristo? ¿Usted es Jesucristo? Esa es la iglesia de Él, con su nombre. La de Cristo ya está fundada. Mi iglesia ya está fundada. De modo que las que vengan de ahí en adelante son iglesias, sí, pero de otro Señor, que no es Cristo. Y yo voy a seguir la de Cristo. Ahora bien, aquí dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra que es mi iglesia. Pero es que Cristo dijo, piedra, y la piedra es Cristo, no Pedro. Una vez compartiendo con un hermano me decía, Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra, y Jesús se señaló a él mismo, edificaré mi iglesia. Porque usted no ha leído que Cristo es la piedra. Pedro no es la piedra, es Cristo. No digan mentiras. En Juan 1:42 dice que Jesús, cuando vio a Pedro por primera vez, le cambió el nombre. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de no sé quién. De ahora en adelante te llamarás Kefas, que traduce piedra. Entonces Jesús no traduce piedra, Jesús traduce Salvador. Pedro traduce piedra. Y entonces Pedro, piedra, le quita el puesto a Cristo, piedra angular. De ninguna manera. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles, sobre las bases de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Es decir, que ustedes y yo estamos construyendo como piedras vivas el edificio de Dios. Pedro y los apóstoles son base. Cristo es la piedra angular. El que no sabe qué es la piedra angular, es lo que ustedes ahorita ven, lo que es una piedra, la primera piedra, cuando usted va a hacer una construcción, abren un hueco y dice, vamos a colocar la primera piedra, esa está bajo tierra, esa no se ve, Cristo no se ve. Pero luego de esas piedras vienen las bases, que sí se ven, que son los apóstoles. Por eso, y ustedes y yo, que también nos vemos, es la construcción que sigue, Efesios 2:20. Ahí entonces vemos que Pedro no le quita el puesto a Cristo. Tú eres Pedro, que significa piedra. Esa iglesia no la podrá vencer nadie. Dice el versículo, 18 dice, y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni el diablo en persona la podrá vencer. La iglesia de Cristo, cuando Cristo la fundó, existió, existe y existirá. Nunca dejará de existir. Y si algún día deja de existir es porque no es la iglesia de Cristo. La de Cristo existe por siempre. Así lo dijo. Ahora bien, nadie la podrá vencer. Y le dice a Pedro, escucha, a Pedro, a ti, no había otro, estaba hablando con Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Esto no nos dice nada a nosotros porque nosotros no tenemos reino. Pero en el antiguo pueblo de Israel sí había reino. Y hasta en el Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, ¿qué significa darle las llaves a Pedro? ¿Por qué nosotros decimos que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, primer papa? Porque Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice que cuando iba a darle el rey el poder al mayordomo, al jefe, le entregaba las llaves en público, las llaves. Y esto significaba
que cuando el rey no estuviera, el mayordomo hacía las veces del rey y todo el mundo lo tenía que respetar, porque era el que el rey había colocado, le había entregado las llaves. Lo leo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Jerquías, le revestiré de tu túnica, con un fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. ¿Abrirá? Nadie cerrará. ¿Cerrará? Nadie abrirá. Igualitico lo que dice Mateo. A ti te doy la llave del reino, pero no del reino de David, el reino de los cielos. Es decir, ¿qué está diciendo? Si el que entrega la llave, ¿quién era? El rey. ¿Qué está diciendo? Que Jesús ese es el rey. ¿De qué? Del cielo, porque ¿de dónde son las llaves? Del reino de los cielos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. El rey es Jesús. Ahora, ¿a quién se la está dando? Al mayordomo, jefe, vicario, papa, como usted lo quiera llamar, Pedro. Y dice, lo que ates, atado quedará. Aquí dice, lo que abres quedará abierto, y cuando tú cierres, quedará cerrado. Y Jesús dice, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Dos enseñanzas. Cristo es el rey. Ese rey se va, pero deja a un mayordomo, a un jefe, a un guía, a un papa. Le entrega la llave, no de la tierra, porque Cristo no. Él viene a proclamar el reino de los cielos, le da la llave del reino de los cielos. Ahora, cuando se le entregaba ese reino, esa llave del reino, díganme, ese mayordomo, a ese jefe, el pueblo, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía el pueblo? Representante del rey, en este caso Pedro, pasaba a ser padre de los integrantes del reino de Jerusalén y de Judá. En el Antiguo Testamento era el único pueblo salvo de Dios. En el Nuevo Testamento es toda la iglesia de Dios, tiene un padre, un jefe, a quien Cristo le ha dado la autoridad, que nosotros los católicos lo llamamos papa. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero hay alguien que tiene autoridad y que hay que rendirle respeto como a un padre, según Isaías. Seguimos entonces en Mateo 16, 18, cuando dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que tú hagas yo lo respaldo, tiene mi firma y mi sello. Por eso se llama iglesia verdadera, porque tiene el respaldo. Es como en un billete. En un billete hay billete falso y billete verdadero. Los dos son billetes de 50.000. El uno tiene el respaldo del banco, el otro no lo tiene, pero los dos son billetes de 50.000. El que quiera agarrar el verdadero, agarra el verdadero. El que quiera agarrar el falso, agarra el falso, pero hay dos billetes. Ahora bien, esa iglesia, Cristo ya fundó una iglesia. ¿Cómo sé yo que esa iglesia entonces es la católica? Ya me di cuenta. Porque entonces hay un jefe a quien llamamos padre, según Isaías 22, 20. Ahora, ¿cómo otra cosa? Bueno, porque resulta que cuando Cristo funda la iglesia, comienza la iglesia allá en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, le da fuego a la iglesia. ¿Cuál iglesia? El Espíritu Santo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Cuál era la iglesia que estaba reunida en ayuno y oración, como lo decía el hermano? Está en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, escuchen. Y vamos a tomar un retrato de esa iglesia, a ver cuál era. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, es decir, todos los apóstoles. Versículo 14. Todos ellos, los apóstoles y los discípulos, perseveraban en la oración. La iglesia de Cristo tiene que perseverar en la oración. Segundo, con un mismo espíritu. La iglesia de Cristo tiene que mantener un mismo espíritu. Y tercero, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del Señor. Tomo el retrato. La iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo, el día en que vino el Espíritu Santo, tenía a María como miembro importante de la iglesia, porque la llamó por el nombre. Las demás no la llamaron por el nombre, muchas mujeres, pero no la llamaron por el nombre. Los apóstoles se llamaron por el nombre, los demás no, porque solamente a las personas importantes dentro de la iglesia la llamaron por el nombre. Ahí estaba María. La iglesia católica ha tenido a María desde ahí
Y ustedes vamos en el 2000 y pico y todavía tenemos a María dentro de la iglesia importante. Por eso creemos que es la iglesia de Cristo. Ahora bien, cuando viene el Espíritu Santo y dice aquí que había gente de toda lengua, raza, pueblo y nación, de todas partes. Eso es lo que se llama universal. La iglesia de Cristo está allí reunida cuando viene el Espíritu Santo y viene sobre la iglesia universal. Católico significa universal. ¿Por qué se le llama a la iglesia católica? Se le llama iglesia católica. Es sinónimo de universal. Si no vayan al diccionario, católico es universal, porque estaban de todas las lenguas. ¿Y cuándo se le llamó católica por primera vez? Mueren los apóstoles. Ya, el último que murió fue Juan, hacia el año 100, póngale. Murió Juan. Juan había nombrado a un obispo en Antioquía. Juan lo había nombrado obispo, que se llama San Ignacio de Antioquía. Muere Juan en el año 100 y en el año 110, San Ignacio de Antioquía, mártir, uno de los primeros cristianos mártires. En el año 110 llama por primera vez a los cristianos iglesia católica. En el año 110. Significa entonces que estamos en el comienzo de la iglesia cuando ya se le llama católico, y a partir del año 110 se le llama siempre a la iglesia católica. Y San Ignacio de Antioquía, mártir, de esos que mataron persiguiéndolo, cuando perseguían a los primeros cristianos, escribió una carta. Y en esa carta dice que donde está el obispo, está el presbítero, está el diácono, está la iglesia de Cristo. Ahora bien, esa iglesia de Cristo tiene un jefe, como ya lo miramos, y ese jefe agarra el mando. Viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, y se llenan todo el Espíritu Santo y la gente comienza a decir, están borrachos. Cuando no hay nadie quien explique, se para uno. ¿Quién fue el que se paró en medio del público? Pedro tomó la palabra y dijo, esto es lo que pasa, esto no es tan borracho, lo que pasa es esto, esto y esto. Había un jefe, una autoridad. ¿Por qué se paró Pedro y dijo esto y esto y esto? Porque Jesús le había dado la autoridad a él. ¿Dónde aparece? En Juan 21:15. A ver, vamos a buscar Juan 21:15. Dice que Jesús le dio la autoridad a Pedro. Lo leo rápidamente. A ver, Juan 21:15. ¿Por qué Pedro fue el que se paró a hablar? Dice, después de haber comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me ama más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Más que estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que estaban allí. Y le dice Simón, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Quién es el que apacienta? El pastor. ¿Y a quién tiene que apacentar? A los corderos. ¿Quiénes eran los corderos según Jesús? Los que estaban ahí, estos. ¿Quién eran estos? Los apóstoles. A Pedro le dio la autoridad sobre los apóstoles y los llamó cordero y le dijo, apaciéntalos. ¿Ustedes saben lo que pueden sentir los apóstoles cuando Cristo puso a un jefe en medio? Pero para que los apóstoles no se quedaran con duda, le preguntó por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ya no preguntó más que estos. Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. En la primera dijo, apacienta mis corderos. A los apóstoles los llamó corderos. En la segunda dijo, cuida mis ovejas. Ya no eran estos, era amplio. ¿Me amas? Una pregunta amplia. Es decir, le dio la autoridad a Pedro de apacentar no solamente a los corderos, los apóstoles, sino también a las ovejas, el resto del rebaño. Y en la tercera pregunta le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro se pone triste, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En la primera le dio autoridad, lo nombró jefe, pastor, guía, papa, como usted lo quiera llamar, sobre los corderos. En la segunda le dio sobre las ovejas y en el tercero le dio sobre todo el rebaño. Por eso Pedro se para en Hechos de los Apóstoles 2:14 y dice, no están borrachos, no estamos borrachos, lo que pasa es esto, esto y esto. Y en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando hay problemas, ¿qué pasa? ¿Quién es el que pone fin al problema? Pedro se para y pone fin al problema y dice, esto es así y así, así, porque Dios me ha mandado a mí a poner aquí esto y esto. El mundo no lo conoce, por eso no lo cree.
Y si no, lea que eso pasó también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2, cuando Pablo llegó y le dijo, ¿qué? ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Sabe qué le dijeron? Hasta ahorita nos enteramos que existía el Espíritu Santo, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Dice la Biblia entonces que el mundo no conoce al Espíritu Santo. No lo conoce porque no lo ha visto. Pero existe. ¿Existe o no existe? Claro que sí existe. Cuando en Mateo capítulo 12, versículo 31 dice, el que blasfeme contra el Hijo, una persona, se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Si no es persona, ¿cómo se le puede blasfemar? ¿Cómo? Y si es el mismo Jesús, ¿por qué dice el que blasfeme contra el Hijo se le perdonará? Pero el que blasfeme contra el Espíritu no se le perdonará. Ahora, seguimos en el capítulo 16, versículo 1. Dice, le he dicho esto para que no os escandalice. Os expulsarán de la sinagoga. Me avisa cuando falte 10. ¿Ah? ¿Ya falta 10? Os expulsarán de las sinagogas. Incluso, escuche bien, los expulsarán de la sinagoga. Incluso llegará la hora en que todo el que los mate, escuche, los mate, piensen que le están dando culto a Dios. Y esto lo harán, ¿saben por qué? Versículo 3. Porque no han conocido ni al Padre, una persona, ni a mí, otra persona. Y termino entonces en esta parte de la Trinidad, si quiere, todo el capítulo 16 de San Juan. Todo, 14, 15, 16, 17, doctrina de Cristo. A ver, dice. Pero yo me quería leer una que se la lean en la casa. Juan 14, 28. Dice, si me amara, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo diría? El Padre es más grande que yo, ¿cómo se entiende eso? Si es el mismo Padre. ¿Y cómo se entiende el capítulo, todo el capítulo 17 de San Juan? Que comienza diciendo, Padre, si es verdad que en la cruz decía, Padre, en tu mano encomienda mi espíritu, porque estaba escrito en el Salmo. El Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues estaba escrito en el Salmo. Pero ¿por qué entonces en 17 de San Juan dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno? Comienza a hablar ahí, no me acuerdo cómo comienza. Así habló Jesús, ya. Dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y luego en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, plural. Cuando el hermano preguntaba que dónde decía en la Biblia plural, aquí dice, en nosotros. Y si usted también quiere, puede mirar 15, 26 dice, cuando venga el Paráclito que yo enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y luego si ustedes ven la doctrina de los apóstoles, allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, después que viene el Espíritu Santo, la doctrina de los apóstoles capítulo 2, versículo 32 en adelante, viene a explicar por qué es lo que pasó. Y viene a decir que el Padre ha mandado a su Hijo y el Hijo ha derramado el Espíritu Santo como lo había prometido. Aquí vemos todo. Y luego me voy a Mateo 28, 20, del que hizo el hermano Eco, 28, 18 al 20, donde dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo. Debo decirle que en la Real Academia Española está prohibido que usted coloque plural. Está prohibido por la Real Academia Española que usted coloque en los nombres plural cuando hay varios sustantivos. Cuando hay varios sustantivos seguidos, usted coloca, si hay un solo sustantivo, si es singular lo pone singular, si es plural, plural. Pero dice que si hay varios sustantivos en singular, usted no puede poner plural. Usted tiene que diferenciar por coma o por i. Por eso allí dice, en el nombre del Padre, un sustantivo, y del Hijo y del Espíritu Santo. No puede poner en los nombres porque está prohibido por la Real Academia Española, quien da las órdenes en el castellano.
De modo que el Padre sí es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Y cuando dicen el nombre del Padre, Padre, nombre, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre? Si ustedes no saben, busquen el diccionario y verán que todo sustantivo tiene un nombre. Nombre es como usted identifique a una cosa, a un animal o a una persona. Todo sustantivo tiene un nombre y eso es nombre sustantivo. Existe también el nombre personal, el nombre propio. También lo existe. Usted ve, por ejemplo, un animalito de esos verdes que vuelan por ahí y le hacen ruah, 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 y a veces aprenden a hablar. ¿Cómo se llama? El nombre es loro. Pero cuando usted llega a la casa y ve el loro, ¿qué le dice a la dueña? ¿Y cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Porque se llama loro. Es el nombre sustantivo. El nombre propio, Rebeca. ¿Cómo se llama? Entonces, Padre es un nombre, sí es un nombre porque es un sustantivo. Hijo es un nombre porque es un sustantivo. Y Espíritu Santo es un nombre porque es un sustantivo. Y el sustantivo se le llama nombre como usted lo identifique. ¿Cómo lo identifica? Ahora, por eso nosotros creemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me quedan muchas citas para dar, qué lástima que no tengo tiempo, pero algún día podamos volver a tener tiempo para poder saber más. Me quedan 5 minuticos y en 5 minuticos le voy a explicar al hermano por qué nosotros no bautizamos en el nombre del Señor Jesús, sino en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque nosotros seguimos la doctrina de Jesucristo. Y Jesucristo fue el que dijo cómo teníamos que bautizar. Pablo y Pedro no dijeron cómo. Ellos dijeron que habían bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero no dijeron cómo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa entonces Hechos 2:38 donde dice bauticen en el nombre del Señor Jesús? Significa, primero, que tenía que ser con el bautismo del Señor Jesús. Habían 2 bautismos. Si no, usted puede leer Juan capítulo 3, versículo 22, Juan capítulo 4, versículo 1, y usted también puede leer en su casa, si ustedes creen que es mentira, o ahorita mismo lo pueden leer, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante, donde Pablo llega y dice, y ya a ustedes les decía, recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, y le dijeron, no conocíamos que existía el Espíritu Santo. Y entonces Pablo pregunta, oído, ¿qué bautismo entonces ustedes recibieron? Y él dijo, el de Juan. Y dijo, oh, Juan bautizó para una conversión, pero él mismo dijo que vendría alguien que lo bautizaría con el Espíritu Santo y los hizo bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? No con el bautismo de Juan, sino con el bautismo del Señor Jesús. ¿Por qué decimos que es el bautismo del Señor Jesús? Porque Jesús dijo en Mateo 28:18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Lo tradujo al castellano. Aquí el que manda soy yo y listo, dijo Jesús. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Porque tengo ese poder, por eso, vayan es una orden, no es si usted quiere, si a usted le vienen ganas, si a usted le parece. No, vayan es una orden. Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. ¿Cómo? Bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden, eso se llama doctrina. Y para que se den cuenta que si era doctrina, termina diciendo, y enséñeles, para que no se les olvide, enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ahora, ¿y cómo sé yo que cuando dice ya en Juan, bauticen en el nombre del Señor Jesús, no significa que agarraban y le echaban agua y le decían, o lo metían en el agua y decían, en el nombre del Señor Jesús? Te lo busco en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Llega Pablo y le dice, ustedes están muy divididos. Uno dice que yo soy de Juan, otro de Pablo, otro de Pedro, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso ustedes han sido bautizados en el nombre de Pablo? Bautizar en el nombre significa pertenecer a esa persona. Es decir, que con el bautismo nosotros pertenecemos a Cristo, que nos bautizamos con el bautismo de Cristo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Pablo dice, gracias a Dios, yo no bauticé a nadie, más para que no digan que yo bauticé, que fue bautizado en el nombre de Pablo. Pregunto a cualquiera de ustedes, inclusive a un pentecostal, pregunto, ¿Pablo cómo bautizó? La respuesta es, en el nombre del Señor Jesús. Explíqueme ahora, si Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesús, ¿por qué Pablo tiene miedo de que le digan que fueron bautizados en su nombre? Si Pablo jamás dijo, yo te bautizo en el nombre de Pablo. Si Pablo hubiese bautizado en el nombre del Señor Jesús, estaba claro que él bautizó en el nombre del Señor Jesús y no tenía miedo a que dijeran, fue bautizado en el nombre de Pablo. Porque en aquel tiempo la gente no estaba pendiente de la doctrina de lo que enseñaba esto como tal, la gente de afuera. Sino el bautismo era uno de Juan, como dice Juan 3:22 y 4, Juan 4, era de Juan y otro era el de Cristo.
Entonces, Pablo dice que tenemos que bautizarnos con el bautismo de Cristo, que significa pertenecer a Cristo, como Cristo lo mandó allá en Mateo 28:20. Entonces, imaginémonos para redondear todo ya, imaginémonos que los apóstoles hubiesen bautizado en el nombre del Señor Jesús, le hubiesen hecho caso a Jesús que le dijo que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la doctrina de Cristo es una sola y los apóstoles la cumplieron, y por eso le di testimonio de Hechos donde dice que habían 2 bautismos de Juan, que habían 2 bautismos, y con esto entonces cierro. A Dios, que es uno en 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos. Amén.